ruinas y muy barato. Vivía ahí, pero no tenía dinero para comprar un abrigo. Yo veía cómo el invierno se aproximaba, estábamos ya en otoño, los árboles empezaban a despojarse de sus hojas y yo no podía proveerme de un abrigo. Finalmente, gracias a un peruano, Ciro Alegría, pude doblar una película y entonces me compré el abrigo y me salvé de la pulmonía que me esperaba. Dice Octavio de ese viaje que en el tiempo que estuvo en Los Ángeles descubrió una ciudad que tenía una atmósfera vagamente mexicana. Bueno, vagamente, ¿no? Muy mexicana. Muy mexicana. Muy mexicana. Bueno, en primer lugar, Los Ángeles es la ciudad en la que hay más mexicanos después de la Ciudad de México. Más de 1 millón. Más de 1 millón. Y después es una ciudad en la cual el mundo mexicano está absolutamente vivo y es dramático además. ¿Qué diferencia hay entre un pachuco y un chicano? Un pachuco es un chicano que no sabe que es chicano. Y un chicano es un pachuco que ya no quiere ser pachuco y que está decidido en transformar la transgresión estética y moral que fue el pachuquismo en reivindicación política. Es decir, un chicano sería un pachuco con conciencia política. Ese es otro de los grandes problemas sociales que tiene México, el chicano. No, ¿No? Es un problema de los Estados Unidos, porque la minoría mexicana en Estados Unidos es la segunda minoría. Pero en el fondo los mexicanos que están viviendo así en los Estados Unidos no sueñan con volver un día a México. Ah, bueno, esos no son chicanos, esos son los braceros que se han ido, hay una diferencia ahí. Ah, y digamos, los mexicanos que viven en los Estados Unidos y que guardan el pasaporte mexicano y que sueñan quizá con volver. Esos son los inmigrantes. Y que Después, viven un poco marginados, ¿no? Viven marginados. Luego los chicanos son los ciudadanos norteamericanos de origen mexicano, que todavía hablan castellano, gracias sobre todo a la familia mexicana y a la madre, que es el eje de la sociedad mexicana, y estos finalmente han despertado y han hecho este movimiento chicano, ¿no? Con huelgas, etcétera. Una cosa muy interesante, muy importante. La figura de César Chávez, que aquí no se conoce mucho, parece que es una figura muy importante, Claro. del líder de ese movimiento. Es uno de los líderes de los trabajadores mexicanos, de los trabajadores chicanos. Pero César Chávez ha tenido la inteligencia de no convertir sus reivindicaciones económicas y sociales en reivindicaciones de orden político. Él lo que quiere es igualdad de trato. En esa estancia en Estados Unidos, naturalmente conoce a muchos poetas de lengua inglesa, conoce también a Jorge Guillén. Una gran impresión, es un poeta al que yo quiero muchísimo, al que admiro además. Ha influido en mi poesía, yo creo. Conoce a Robert Frost, conoce a Juan Ramón, conoce a otras muchas gentes. Llegamos al año 1945, en el cual se produce una de esas cosas, en fin, ciertamente importantes en una biografía, y es que Octavio entra en el servicio diplomático de su país. ¿Se produce de una manera inesperada? Sí, yo había decidido quedarme en los Estados Unidos y de pronto nombraron secretario de Relaciones Ministro de Negocios Extranjeros de México a un viejo amigo de mi padre, al doctor Castillo Nájera. Y yo estaba en Nueva York, le envié un pequeño, él era embajador de México en Washington, cuando leí en el periódico que había sido nombrado ministro de Negocios Extranjeros, pues le mandé unas líneas felicitándolo. Y su respuesta fue llamarme por teléfono. Me dijo, yo no sabía que estabas en Nueva York, ven a verme. Entonces me dijo, me han dicho que se conoció un poco mi historia y mis dificultades, me han contado todo lo que te pasa, sé que te vas a quedar en los Estados Unidos, si vas a vivir en el extranjero, ¿por qué no entras al servicio exterior? Y así, un poco de milagro, entré. Tuve que hacer un examen, no fue muy difícil en realidad, y después de eso entré, pero no entré como embajador, entré como vicecónsul. De modo que mi carrera diplomática fue una carrera muy larga y bastante mediocre, porque avancé muy lentamente. Además, yo no quería avanzar, yo quería que no se fijasen en mí. El primer destino es en París, años 46 al 51, coincidiendo con la apoteosis del surrealismo. Más bien, querido, con el crepúsculo del surrealismo, porque el surrealismo ya estaba de capa caída, pero para mí fue una gran experiencia. Yo había sido muy amigo de algunos disidentes europeos en México. Fui amigo, claro, de los españoles, pero también fui amigo de algunos europeos, entre ellos de Víctor Serge y de
Benjamin Péret y de Jean Malaquais, que eran más o menos gente ligada con la Cuarta Internacional. Y a través de Péret, cuando llegué a París, conocí a Breton y a los amigos surrealistas. Y claro, fue el grupo con el que sentí inmediatamente más afinidad. Afinidad política, afinidad humana, afinidad vital, afinidad poética. Me parece que el surrealismo fue el último gran movimiento espiritual de Occidente. Quiero decir, no solamente fue una teoría, una escuela poética. Como escuela poética vio grandes poetas en Francia, pero en fin, no es lo esencial. Tampoco como escuela pictórica, aunque grandes pintores como Max Ernst o como Miró hayan sido surrealistas. Me parece que lo importante es la unión de arte, poesía, moral, visión del mundo. Todo eso fue el surrealismo. Por eso digo movimiento espiritual. En 1952, viajes por Japón y por la India, que sería luego uno de los largos estacionamientos diplomáticos, ya con categoría de embajador. Sí. Por Bueno, 6 años. fui a la India por primera vez como secretario de la Embajada de México, y en Japón también estuve en esa situación, y me impresionó mucho. Probablemente lo que más me impresionó en esa primera visita fue la poesía japonesa, y después, aunque lo leí solamente en inglés, por desgracia, y en francés, la poesía china, la literatura china en general. Siempre tuve más afinidad con lo chino y lo japonés en materia poética, y en materia metafísica con lo indio. Es curioso, ¿no? Hay luego unos cursos que dicta en la Universidad de México, más o menos por el 55, en que crea también un teatro experimental denominado Poesía en Voz Alta. Del 59 al 62, nuevamente en París, entre otras cosas, firma un manifiesto ante la crisis del sistema político mexicano. Sí, fue mi primer acto